Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeros y compañeras senadoras, a pesar de que la corrupción es el problema público más notorio de la vida del país, hay aparentemente poca voluntad y poca claridad de cómo combatir este fenómeno y acompañarlo del cambio de régimen que se ha planteado por el hoy partido gobernante. Algunos pensaban quizá que con el cambio de gobierno sería suficiente para eliminar la corrupción y automáticamente estaríamos renovando muchos aspectos de la vida pública. Pero hay que decirlo que lo que hemos visto más bien son señales contradictorias. En primer lugar, hemos visto una especie de guerra silenciosa contra las instituciones creadas para combatir la corrupción, que abarca por un lado el desprestigio de muchas de estas instituciones, pero además pasa por quitarle atribuciones a secretarías importantes como la Secretaría de la Función Pública o crear incluso entes paralelos de investigación y fiscalización como las llamadas comisiones especiales o incluso la negativa a tener al final del día una Fiscalía General completamente autónoma. En segundo lugar, ya vimos cómo el presidente de la República, en su primer mensaje a la nación, decidió olvidar por completo toda su narrativa de campaña para instruir a la Fiscalía General a que no se investigue la corrupción del pasado, que no se castigue a los corruptos que saquearon a México. Y en tercer lugar, de parte de las nuevas autoridades del gobierno federal en materia de combate a la corrupción, al principio vimos un vacío, una falta de claridad sobre las acciones concretas para hacerle frente a la corrupción, a la impunidad, y últimamente hemos visto decisiones que contradicen cualquier política de combate a la corrupción. Adjudicaciones directas para compras multimillonarias, no licitaciones públicas para megaproyectos de infraestructura y, peor aún, ocultamiento de bienes patrimoniales de servidores públicos. Por eso el Poder Legislativo no puede permanecer pasivo ante estas acciones y omisiones del gobierno federal. Nosotros estamos claros que el Sistema Nacional Anticorrupción y en general la política de combate a la corrupción debe de fortalecerse y debe de empoderarse. Somos conscientes del mensaje y de la exigencia de los ciudadanos que nos han reclamado y nos han dicho ni perdón ni olvido. Por ello, el día de hoy ponemos a su consideración una ley general de protección a personas denunciantes y testigos de actos de corrupción. Una pieza legislativa fundamental que aún está pendiente en nuestro andamiaje de combate a la corrupción. Ya hemos escuchado a la secretaria de la Función Pública decir que trabajan en una iniciativa de este tipo, pero hasta el momento no la tenemos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Contar con este instrumento legal, hoy por hoy, es, además de un compromiso, una obligación ineludible del Estado mexicano. Por un lado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, por otro lado, el nuevo capítulo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá nos obligan a contar con herramientas jurídicas adecuadas para proteger a los denunciantes y a los testigos de actos de corrupción, ya sean servidores públicos o sean particulares. En la presente iniciativa se plantean, entre otras cosas, lo siguiente: establecer las medidas de protección a testigos y personas denunciantes de actos de corrupción para garantizar en todo momento su integridad personal, la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones laborales o contractuales. Se busca facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, dando a los servidores públicos y particulares la información completa sobre su derecho a denunciar y sobre las medidas de protección a las que tendrían acceso con esta legislación. Tercero, las medidas de protección que se proponen incluyen la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de su identidad, proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes de las personas denunciantes,
y en el caso particular de los servidores públicos, la protección de sus derechos laborales para que no puedan ser sancionados, destituidos o removidos de su empleo. Y para los particulares, igualmente protección para que no puedan ser afectados en caso de que tengan una relación contractual con el gobierno. Igualmente, la iniciativa propone un procedimiento específico, expedito y de fácil acceso para presentar las denuncias y atender las medidas de protección. Además, esta reforma implica empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción, ya que se faculta al Comité de Participación Ciudadana para elaborar, revisar y evaluar la política de protección a testigos y denunciantes de actos de corrupción. Finalmente, la iniciativa, siendo una ley general, plantea un modelo para que las entidades federativas homologuen su legislación y prevean los mecanismos adecuados para la protección de testigos y denunciantes de actos de corrupción. Estamos clarísimos que la corrupción no se combate por iluminación o por buenos deseos, necesita modificación y soporte institucional. Esta iniciativa busca abonarle a nuestro andamiaje institucional de combate a la corrupción, que lo haga mucho más sólido, que incentive la denuncia, que proteja a los ciudadanos. Y busca también completar un ciclo de reformas necesarias para contar con una política integral de combate a la corrupción. Esperemos que esta legislatura la haga propia y podamos ver la luz en esta normatividad tan necesaria para eliminar la corrupción en nuestro país. Muchas gracias.